Antes de empezar a trabajar con cualquier proyecto, tenemos que saber cuál será el propósito, si será para impresión o si será para presentarlo en una pantalla. Por ejemplo, aquí, como vimos en el video anterior, tenemos varios tipos de proyectos o documentos que queremos crear. Podemos crear documentos para impresión o documentos para presentarlo en pantalla como páginas web o, por ejemplo, interfaces de teléfonos celulares. Yo voy a elegir Print y vamos a ver algunas opciones que presenta esta ventana. Podemos asignarle un nombre escribiendo en nuestro teclado. Podemos ver el propósito del documento aquí, que puede ser para impresión, páginas web, entre otras opciones. Podemos crear varias páginas, no solamente una. Ahora, cuando creemos varias páginas, Illustrator nos presenta botones que nos indican cómo se van a desplegar en la interfase, quizá de izquierda a derecha, o de arriba a abajo, o toda una línea horizontal o toda una línea vertical. Algo importante es el tamaño o formato del documento. Miren, aquí aparece el formato carta, letter, en inglés. Pero miren una cosa. Cuando vemos aquí el ancho y el alto del documento, en estas opciones de aquí, vemos que aparece un 612, cuando debería aparecer 8.5 o 8,5 por 11. Lo que sucede es que estamos utilizando el formato puntos, que es la unidad de medida que aparece desplegada aquí. Fíjense que aparecen, por ejemplo, puntos, picas, pulgadas, milímetros, centímetros y píxeles. Cuando queremos imprimir, por ejemplo, podemos utilizar el sistema de medida inch, en español pulgadas, porque es uno de los más comunes. Y observen ahora cómo aparece el sistema 8.5 por 11. Algo importante es que esto no afecta el propósito del documento, porque aunque aparece la palabra custom, no significa que este documento no se puede utilizar para impresión. El sangrado es el área que llega al borde del papel y es el área que se va a cortar ya después de impreso. Así que podemos asignarle un sangrado mínimo de 0.125 o un octavo de pulgada en este caso. Las opciones avanzadas son muy importantes porque aunque Illustrator nos presenta en estas letras aquí pequeñas, por ejemplo el color que es CMYK para impresión, 300 ppi para los efectos y la alineación de los píxeles. Pero vamos a desplegar estas opciones que son las opciones que se encuentran aquí. Las opciones avanzadas, por ejemplo, nos permiten asignarle un perfil de color al programa, CMYK o RGB. El RGB no se usa para impresión, se usa para pantallas. Hay un problema, por ejemplo, con el negro. Cuando utilizamos el negro en RGB, significa que este se verá proyectado en la pantalla completamente negro, pero cuando lo imprimimos se ve gris. Así que yo recomiendo que para impresión utilicen siempre ST o CMYK. El Raster Effect significa cómo se van a ver los efectos. Por ejemplo, el 300 ppi significa que se puede utilizar bien para impresión porque tiene alta resolución. Sin embargo, cuando utilizamos 72 ppi, entonces estos efectos se van a ver bien en la pantalla, pero cuando lo imprimamos o lo llevemos a imprenta se podrían ver pixelados o borrosos. El Preview Mode significa que vamos a ver los objetos de una manera. Por ejemplo, en Photoshop nosotros vemos los objetos como píxeles. Si queremos ver cómo se verían en Photoshop o en pantalla, podemos utilizar el modo pixel. Pero si queremos ver cómo se verían en imprenta, cómo quedarían los colores, utilizaríamos el efecto o el modo overprint. Default significa que nos va a presentar los vectores de manera nítida como estaríamos trabajando en Illustrator. Algunas de estas opciones se encuentran en el menú View, donde podemos ver, por ejemplo, cómo veríamos estos efectos, así que podemos activarlos cuando querramos en la interfase del programa. Esto es lo que tiene que ver con la opción de Print o imprimir. Vamos a ver a continuación en el siguiente video cómo serían las opciones para un proyecto que se vaya a utilizar exclusivamente en pantalla como video o como la interfase de un teléfono celular.